Termogrupo 2. Ok, ya vimos la teoría, ¿no? De la primera ley, sistemas abiertos, y ya comentamos la ecuación de energía en función de la entalpía, y con un trabajo que ya no es el trabajo de frontera, es el trabajo isentrópico. Igual el calor que entra o sale del sistema, y la energía cinética y la energía potencial, sobre todo la energía cinética, que ahora sí tienen un valor importante, porque es el fluido que está fluyendo, ¿no? A través del sistema, por eso son sistemas abiertos. Y vimos también la ecuación para calcular el flujo másico con la densidad, la velocidad y el área del ducto, la tubería o del equipo. Tiene que ser el área de entrada, ¿no? Y que el flujo volumétrico era simplemente la velocidad del fluido por el área. Entonces, el flujo másico y el flujo volumétrico se pueden calcular. Uno depende del otro en función de la densidad del fluido. Y recuerden que la densidad del fluido es el inverso del volumen específico, ¿no? Recuerden que el volumen específico es metros cúbicos por kilogramo y la densidad es kilogramos por metro cúbico. Entonces, uno es el inverso del otro, porque también se utiliza mucho esa relación, ¿no? Porque el volumen lo podemos calcular con la ley de los gases ideales o leerlo de una tabla. Y ahí ya tenemos la densidad. Entonces, eso es lo que vimos en la clase anterior, que estuvimos platicando sobre la parte teórica. Entonces, vimos que existían varios equipos que se denominan volúmenes de control. Y los más simples son la tobera y el difusor. Que vimos también que la tobera y el difusor son simplemente aceleradores o desaceleradores del fluido. Una tobera acelera el fluido y un difusor lo desacelera, ¿no? Está en función del área de entrada y de salida solamente. No hay trabajo, prácticamente no se genera calor en este tipo de equipos y simplemente está en función de la temperatura o la energía de mi fluido, ¿no? La energía que entra o sale o se convierte en energía cinética o se convierte en calor, ¿no? Entonces, son relativamente simples. Vamos a ver con este primer ejemplo de una tobera, vamos a ver que son relativamente sencillos los problemas. Comparados con los que vemos en sistemas cerrados de la primera ley, esta parte es la parte más simple, ¿no? Más sencilla, no es tan complejo los cálculos. El chiste es pasarlo a sistemas cerrados, ¿no? Entonces, en este problemita nos dice que esta es una tobera, vimos que su diagrama es es un cono, en donde el fluido entra por la parte más amplia de ese cono y sale por la parte más estrecha, lo cual significa que cualquier fluido que pase por ahí, al reducirse el área de salida, pues se va a acelerar, ¿no? La velocidad 2 suele ser mucho más grande que la velocidad de entrada, velocidad 1, y por lo tanto cambia la energía de mi fluido simplemente por ese cambio de energía cinética, ese cambio de velocidad. Recuerden que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Si gana velocidad, la tiene que sacar de algún lado esa velocidad. O si pierde velocidad, esa energía la tiene que guardar en algún lado. Y siempre pues es en su entalpía, es decir, en su energía interna. No recuerden que la entalpía es realmente la energía interna con la energía del trabajo de frontera. Entonces, cuando hablamos de entalpía, nos estamos refiriendo indirectamente a la energía interna, ¿no? Pues, realmente se almacena dentro del fluido en forma de entalpía, ¿no? Entonces, en este primer ejemplo nos dice que una tobera cuya área de entrada es 0.2 pies cúbicos, pies cuadrados, nos da el área. Recuerden que esto viéndolo de frente es una circunferencia, ¿no? Es un cono, ¿no? ¿Okay? Y nos da el área de entrada. Dice que en forma estacionaria, es decir, las propiedades del fluido no deben de cambiar a lo largo del proceso. Es vapor de agua lo que pasa a través de la tobera a 250 psias y 700 grados Fahrenheit. Dice que el flujo másico del vapor por la tobera es 10 libras masa y el vapor que sale de la tobera a 200 psias con una velocidad de 900 pies por segundo.
Aquí están. Las pérdidas de calor por la tobera por unidad de masa son de 1.2 BTUs por libra masa. Aquí tenemos un pequeño flujo de calor, 1.2 BTUs, ¿no? No es completamente aislada. Determine la velocidad de entrada y ve la temperatura de salida del vapor. ¿Okay? Entonces aquí tenemos el diagrama, tenemos las condiciones de entrada, presión, temperatura y área de entrada. Y de salida, ¿qué tenemos? La presión y la velocidad de salida. ¿Y qué tenemos? ¿Qué otro dato nos da? Nos dice que fluyen 10 libras masa por segundo a través de este equipo y que se pierde un poquito de calor, 1.2 BTUs por libra masa. Entonces vamos a calcular primeramente, dice, la velocidad de entrada del fluido. Sabemos bien que la ecuación que nos relaciona la velocidad está en dos partes, en dos ecuaciones que tenemos. O está en el flujo másico, porque recuerden, o el flujo volumétrico, que es lo mismo, afectando por la densidad. El flujo másico es la densidad por la velocidad por el área. Y eso puede ser a la entrada o a la salida de mi equipo, porque el flujo másico que entra es igual al flujo másico que sale. Entonces puedo calcular con datos de entrada o con datos de salida. Y también tenemos la velocidad en la energía cinética de la ecuación de energía. Recuerden que es cambio de entalpía más el cambio de energía cinética más el cambio de energía potencial. Eso es igual a Q menos el trabajo isentrópico. Entonces también tenemos la velocidad en la energía cinética de la ecuación de la primera ley. Entonces hay que ver con qué datos contamos para ver con cuál ecuación calculamos, ¿no? Como aquí a la entrada nos da la temperatura, la presión y el área, este, podemos calcular la velocidad a la entrada, porque tenemos el flujo másico. Entonces necesitamos la densidad y necesitamos el área. Tenemos el área, podemos leer la densidad como un volumen específico y podemos calcular la velocidad con los datos de entrada, aprovechando ese flujo másico. General no nos dice si es a la entrada o a la salida, no necesita decírnoslo porque sabemos que el flujo másico, la masa que entra siempre es igual a la masa que sale, fue la primera igualdad que vimos. Entonces vamos a calcular esa velocidad. Vayan anotando el problema si es que ya todavía no terminan para resolverlo en el pizarrón, ¿sabe? $250, 700 y .2. Cuadrados y a la salida 200 y 900. Petro por libra masa, 200, sí. Pizarrón.
Ahí vamos a ir a una pizarrón. Muy bien. Ahí está. Nos está pidiendo la velocidad de entrada. Y sabemos que después sigan. Flujo másico es igual a ρ de A. La velocidad va a ser igual al flujo másico entre la densidad por el área. Entonces, tenemos la masa, tenemos el área, lo que no tenemos es la densidad. Pero podemos leerla o calcularla, porque tenemos presión y temperatura. ¿Qué tipo de fluido es? Es vapor de agua a 250 psias y 700 grados Fahrenheit. 250 psias y 700 grados Fahrenheit. Este es vapor de agua. Vamos a abrir las tablas de agua para leer el volumen específico. Voy a abrir las tablas. Ya las tengo abiertas. Sí, aquí están. 700 Fahrenheit, 250 psias. Voy a ir al sistema inglés. $700 Fahrenheit. Vamos a ver si está saturado. A 700 Fahrenheit tendría 3093 psias. $250 psias. 250, 400. Está sobrecalentado, ¿no? Vamos a ir a la tabla de vapor sobrecalentado. ¿Por qué digo que está sobrecalentado? Porque si pongo aquí 250 psias más o menos, tendría una temperatura de 400 Fahrenheit. Entonces, no sé si les estoy compartiendo esto, permítanme. Acá estamos, ¿no? Les comento que si busco aquí 250 psias como vapor saturado, la temperatura sería de 400 grados Fahrenheit. Entonces, nuestro fluido tiene 700 grados Fahrenheit a 250 psias. Aquí nos damos cuenta de que está sobrecalentado, ¿verdad? Eso lo vemos fácilmente. Entonces me voy a la tabla de vapor sobrecalentado de 250 psias, que es este que está aquí, 250, a una temperatura de 700. Aquí puedo leer el volumen, 2.6883 pie cúbico por libra masa. 2.6883. Pie cúbico por libra masa.
Ok, ya con ese dato, y de hecho voy a leer la entalpía de una vez ahí, porque lo vamos a necesitar. La entalpía es la segunda columna, la tercera columna, 1371.4, vamos a leer la entalpía, 1371.4. Van a ser BTU por libra masa. Debemos de necesitarla también en algún momento, la entalpía. Entonces ya tengo la entalpía. Entonces, con esto, vamos a irnos nuevamente aquí al pizarrón. Ahí tenemos los datos entonces. Ya leímos de una tabla el volumen específico como vapor sobrecalentado y la entalpía. ¿De qué me sirve el volumen específico? Es el inverso de la densidad. Entonces puedo utilizar el inverso de este. ¿Ah? La densidad es el inverso del volumen específico. Por lo tanto, la densidad va a ser igual a 1 entre 2.6883 pie cúbico por libra masa. ¿Verdad? Es el inverso. Siempre chequen que pues tiene las unidades invertidas. Al sacar el inverso nos va a quedar libra masa sobre pie cúbico. Masa entre volumen es densidad. Volumen entre masa es volumen específico. Entonces, 1 entre 2.6883 nos da 0.37198. ¿Sí? 0.37198. Esto va a tener libra masa sobre pie cúbico. Cheque que tiene las unidades al revés, ¿no? Pie cúbico sobre libra masa. Al sacar el inverso de la densidad, ya la puedo utilizar para calcular la velocidad 1. La masa, 10 libras por segundo. ¿Saben que son libras masa? Entre la densidad, 0.37198 libra masa por pie cúbico. Eso que multiplica al área, 0.2 pies cuadrados. Entonces, ¿qué nos queda aquí? Libra con libra se cancela. Pie cúbico, pie cuadrado, nos va a quedar un pie cúbico por segundo. Es una... ¿No? Pie por segundo, ¿no? Pie cúbico. Pie por segundo. Que son las unidades de velocidad. Voy a bajarle aquí. Entra mucha luz. Y casi no se ve el verde, voy a cambiar. Entonces son 10 entre 0.37198 entre 0.2. 134.42. Valor. Se ve mejor, ¿no? Entonces ya vemos que la velocidad es mucho más grande que la velocidad de entrada. Perdón, la velocidad de entrada es de 134.42 y no nos da la velocidad de salida. Déjame checar los datos a la salida, a ver qué datos tomé ahí. Profe, lo que eliminó ahí donde está, eliminó libras entre segundos, ¿no? Bueno, pero solamente libras. Y luego donde está el resultado de 0.37198 libras entre pies, no veo que eliminó abajo. Casi no. Dale, lo voy a poner ahí para que se... Y este es el
color terminal. Esta es la velocidad, 10 por segundo. Este es pie cuadrado, este es segundo, ¿no? Acá son libras sobre pie cúbico, y aquí son libras por segundo. Gracias, profe. Sí, ahí se ve mejor, ¿no? Sí, el verde, ¿no? Entonces, ahí tenemos la velocidad, sí, la velocidad de la salida es 900 pies por segundo, ¿no? Entonces ahí se ve como la tobera pues debe de acelerar el fluido, ¿no? Entonces ya tenemos la velocidad de entrada. Y chequen lo que la calculamos con la ecuación del flujo másico. Nada más que no tenemos la densidad, pero sabemos que la densidad es el inverso del volumen específico. Entonces, si consigo el volumen específico de alguna manera, en este caso es leyéndolo de una tabla, como vapor sobrecalentado, siempre acuérdense de eso, ¿no? De que siempre hay que saber en qué condiciones está el fluido para saber de qué tabla voy a leer, mira. Entonces ya tenemos la velocidad. ¿Qué más nos pregunta? La temperatura de salida. Aquí le puse 200. En checar bien el problema porque si no, esos 200 son sillas, es la presión. Y nos pregunta la temperatura. Y esos 200 son sillas, ¿no? Presión 2. Y quiere la temperatura. Sabemos bien que no tenemos una ecuación para calcular temperatura. Pero sabemos que la temperatura depende de la energía. Entonces, para poder conocer la temperatura, necesito conocer la entalpía de salida. Recuerden que hay una entalpía de entrada, H1, y hay una entalpía de salida, H2, porque la ecuación, ¿qué nos dice la ecuación? Voy a borrar esto, ya tenemos el volumen específico, la densidad, al inciso B, el cambio de entalpía, más el cambio de energía cinética, más el cambio de energía potencial, es igual al calor menos el trabajo isentrópico. Entonces tenemos nuestra ecuación de energía. Tenemos calor, ¿sí? 1.2 BTUs, ahí lo vamos a sustituir simplemente. Tenemos trabajo, no, estos equipos no hacen trabajo. El aire nada más pasa a través, o el vapor, el fluido pasa a través de ellos. Cambia de velocidad y cambia su energía, pero no hacen trabajo, entonces el trabajo no existe. Energía potencial, pues tampoco. No tenemos datos para calcular energía potencial. No tenemos alturas o algo. Ese también se cancela. La energía cinética sí, porque tenemos velocidades. Esa sí existe. Y la entalpía también, porque el fluido forzosamente tiene que traer una energía. Entonces vamos a cancelar la energía potencial y el trabajo. Nos va a quedar que delta H más delta C es igual a 1. Por lo tanto, necesitamos la entalpía 1 y necesitamos conocer la entalpía 2, que es la que andamos buscando, recuerden, para poder conocer esta temperatura necesito esta entalpía. Entonces aquí va a quedar H2 menos H1 más la energía cinética, 1/2 de la masa, por la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado, y eso es igual a... Ya nomás desglosando. Conozco la entalpía 1, sí, aquí está, ya la leímos, 1371.4 BTU por libra masa. La entalpía 1. Ya lo habíamos leído. Tengo la velocidad 2, aquí está. Tengo la velocidad 1, ya la calculamos. Aquí está. Tenemos el calor, sí lo tenemos. Entonces, nuestra única incógnita es la entalpía. Sustituyendo H2 menos 1371.4 BTU sobre libra masa más, lo voy a poner así, más 1/2. Tenemos el flujo másico, sí lo tenemos, 10 libras por segundo.
O vamos a dejar todo en función de las libras. Y al final lo multiplicamos por las libras. También podemos hacer eso. O sea, 1/2 por la velocidad 2. 900 va a estar al cuadrado. Menos la velocidad 1. 134.4 al cuadrado. Y eso es igual. Esto está en pies por segundo, ¿no? Lo voy a poner. Pies por segundo. Y esto es igual aquí continúa, ¿no? A 1.2 BTU por libra masa. Negativos, porque se están perdiendo. Estamos sustituyendo únicamente la información. No sé si se perdieron ahí con la sustitución. Únicamente sustituir. También pudimos haber calculado la energía cinética aparte y luego haberla sustituido, ¿no? Hubiera dado lo mismo. Entonces, resolviendo ahí, voy a borrar esto aquí abajo porque no. Resolviendo, H2 menos 1371.4 BTU por libra masa más 900 al cuadrado. Vamos a resolver eso. La energía cinética, 900 al cuadrado menos 134.4 al cuadrado entre 2. Eso da 39.597. 1, 2, 3, 4, 5, no. Déjenle pongo el exponente aquí. 2, 6. Ahí está. 395.968, ¿no? Pies cuadrados sobre el segundo cuadrado. 395.000. Es que aquí va un factor de conversión todavía, ¿no? 968. Pies cuadrados, segundo cuadrado. Y de una vez vamos a meter el factor de conversión. Pie cuadrado sobre el segundo cuadrado, así como hay metros cuadrados sobre segundos cuadrados, hay un factor de conversión, nomás déjenme lo veo aquí. Ese factor de conversión. Un BTU por libra masa es igual a 25.037 pie cuadrado sobre segundo cuadrado. Es un factor de conversión que hay que anotar por ahí, ¿no? Así como en el sistema internacional está, también está en inglés. Un BTU sobre libra masa, aquí lo voy a poner BTU por libra masa es igual a 25.037 pie cuadrado segundo cuadrado. Y esto es igual a menos 1.2 BTU por libra masa. ¿Sí? Lo cual significa que ya podemos esos 395.968 entre 25.037, que ya se hace un número aceptable, ¿no? 15.81 BTU sobre libra masa. 15.81.5. Voy a seguir acá. H2 menos 1.371.4 BTU sobre libra masa más 15.815 BTU por libra masa es igual a menos 1.2 BTU sobre libra masa. 15. Sí, 15.80. Ok, entonces ya chequen que todas las unidades, les comentaba ahorita, están por libra masa.
Es mejor afectar por la masa al final para no tener que estar haciendo tantas multiplicaciones, cada uno por la libra masa, ¿no? Entonces de ahí despejamos H2. H2 es igual a menos 1.2. Todo está en BTU sobre libra masa, lo voy a poner como factorizado. Más 1371.4 menos 15.815. Y todo tiene unidades de BTU por libra masa. Menos 1.2 más 1371.4 menos 15.815. 1354.4. BTU por libra masa. Y observamos la conveniencia de los resultados, ¿verdad? Vemos que tiene menos energía el fluido que la energía con la que está entrando. Está entrando con 1371 y está saliendo con 1354. ¿Qué pasó? ¿Por qué bajó su energía? Porque la convirtió en velocidad. Sí, comentábamos ahorita, ¿no? Si el fluido se acelera, la energía tiene que salir de algún lado, sale de la entalpía, sale del fluido. Con el difusor al revés, ocurre el efecto contrario. Cuando el fluido se desacelera, la velocidad, la energía de cinética se mete adentro del fluido y sale con mayor energía que con la que entra. Entra con mayor velocidad, pero menos energía, y sale con menor velocidad, pero con mayor energía. Aquí ocurre también eso, ¿no? Pero al revés, porque es una tobera. Entonces se está acelerando, por lo tanto pierde energía el fluido, como energía cinética. Entonces finalmente, pues no nos pide la entalpía, nos pide la temperatura. Entonces, sabemos que es vapor de agua. Entonces podemos ir a una tabla de vapor sobrecalentado. Recuerden que está como vapor sobrecalentado. La entalpía y los 200 psias nos van a ayudar a calcular, a leer esa temperatura. No tiene una entalpía de 1354 y 200 psias. Entonces nos vamos a ir a la tabla nuevamente. No voy a dejar de presentar esto. Vamos a irnos a las tablas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Voy a que las cerré. No, aquí están. Aquí está. Okay. Entonces son 200 psias y 1354.4. 200 psias, aquí está. Y la entalpía es la columna tercera, 1354.4. Está en medio de estos dos, ¿no? Entre 1322 y 1374. Entonces aquí, pues ni modo, tenemos que interpolar cuando menos 4 números para encontrar. Voy a hacer la interpolación rápida. ¿Ven? Vale el espacio que salga bien, ¿no? Me equivoco, pues no. Es 1354.4. Entonces va a estar entre estos dos, ¿no? 1296, 550, y luego 1322.3, con una temperatura de 600, luego 1374.1, con una temperatura de 700.
Y finalmente 1425.6 con una temperatura de 800. Y vamos a pedirle entonces para una temperatura, perdón, para una entalpía de 1354.4, que es mi X. Le voy a pedir la Y entonces. 2. 662.3 grados Fahrenheit. Corresponde ahí donde está, ¿no? 662.3. La temperatura, 2 grados Fahrenheit. Estamos leyendo a 1354.4 BTU por libra masa, que es la entalpía. Y lo estamos leyendo con la presión de 200 psi como vapor sobrecalentado. Y listo. Dejar de... ¿De dónde quedó? Ok, ahí está, ¿no? Leemos la temperatura 2 de 662.3 grados Fahrenheit. La leímos con la entalpía calculada y con la presión que nos da al final del proceso. Y sabemos que es vapor sobrecalentado. ¿Sí? O sea, ¿y por qué? Pues es vapor de agua. Y su energía está cambiando en 1371 en menos de 20 BTUs. Entonces, con esa pérdida de energía que se convirtió en energía cinética, no va a cambiar de fase, ¿no? O sea, difícilmente, ¿no? Entonces, de hecho, la temperatura es de 662.3, cuando la temperatura de entrada es de 700. Está perdiendo poca energía. O sea, este tipo de equipos es lo que hacen. Las condiciones de entrada suelen ser muy parecidas a las de salida. Lo que cambia en forma importante es la velocidad del fluido. Como no hay trabajo, pues no hay un cambio importante en la energía que se convierte en trabajo. Simplemente el fluido entra y sale, pero sí cambian sus propiedades termodinámicas. Muy bien, entonces, pues eso sería todo para una tobera. La clase que sigue hacemos un difusor, ¿ok? Que vamos a ver que es todo lo contrario, aplicar las ecuaciones en sentido inverso nada más. Profe, Mándeme. ¿qué día nos va a subir la actividad con la que nos va a evaluar esta competencia? Ah, pues ya que terminemos, yo creo que, mira, hoy termo 2, pues, yo tengo que subir calificaciones el lunes, más tardar. Así que yo creo que de los equipos que alcancemos a ver, una tobera y una turbina sería interesante. Yo creo que el viernes se los pongo, el viernes, porque nuestra última clase pues es el viernes, ¿verdad? Sí. Entonces, avanzar lo más que se pueda para que no se pierdan conocimientos. La actividad que les deje será de los equipos que alcancemos a ver, ¿no? Realmente la aplicación termodinámica es la misma para todos los equipos. ¿Qué pasa? Que cambia el tipo de equipo nada más, pero el razonamiento y el análisis son siempre lo mismo. Entonces, hasta donde alcancemos a ver el jueves, yo creo que lo que alcancemos a ver el jueves es una clase más. Veremos una tobera y entraremos en algún compresor, alguna turbina. ¿Sale? Ok, profe. Sí, Ándale, pues. Entonces, nos vemos la próxima clase. Cuídense. igualmente. Igualmente.